¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra segunda clase del libro del Apocalipsis. Apenas estamos comenzando. Confiamos que el recorrido de esta carta tenga toda la bendición del Señor y les agradezco mucho el que ustedes también puedan acompañarnos. Como ya saben, soy el pastor Ender Sangronis y parte de mi labor como pastor es enseñar la palabra del Señor. Y qué bueno que tenemos esta oportunidad que nos permiten los medios digitales de hoy para poder compartir con ustedes esta palabra. Me puse a pensar qué aporte pudiera yo dar, dado que hemos visto en las redes sociales tantas exposiciones de grandes hombres de Dios con respecto a este tema, pero sin duda alguna a cada uno de nosotros como pastores y maestros, Dios en su gran misericordia nos da la oportunidad de exponer su palabra. De modo que hoy quiero disponerme una vez más a enseñar de lo que Dios me ha dado. Bueno, el libro del Apocalipsis es un libro que está muy al corriente, por así decir, de las cosas que están sucediendo en el mundo, y el concepto que nosotros tenemos de este libro es un libro que para algunas personas da un poquito de miedo. De hecho, cuando nosotros decimos este es un acontecimiento apocalíptico, estamos hablando de algo muy dramático, algo de hecatombe, etcétera, ¿no? Pero como ya hemos dicho, el libro de Apocalipsis tiene un mensaje de esperanza para el pueblo del Señor. De ninguna manera fue escrito para meter miedo, para atemorizar a la gente, sino más bien para darle a los hijos del Señor esperanza y confianza en el Dios que tiene control de la historia de la humanidad. Este libro pues es el último libro de la Biblia y es un libro que nos habla de las últimas cosas. En la teología se llama escatología, es decir, el estudio de los últimos eventos de la historia. Y este libro tiene, diríamos, dos grandes bloques que vamos a ver, del capítulo 1 al capítulo 3 y del capítulo 4 al final. Así que este será una división básica, muy sucinta de lo que vamos a ver en este libro del Apocalipsis, que son 22 capítulos y 404 versículos. Así que yo espero pues que usted tenga su Biblia a la mano, que tenga papel y lápiz para hacer las anotaciones correspondientes. Permítame hacer una breve oración. Ahora, Padre, cuando nos disponemos a abrir tu palabra, específicamente en el libro del Apocalipsis, te pedimos que abras también nuestra mente, que nos des entendimiento, que el Espíritu Santo pueda guiarnos a toda la verdad y que lo que este libro tiene para nosotros lo podamos recibir, que esto nos edifique y podamos poner una mayor confianza en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ok, entonces vamos a entrar en consideración del capítulo 1 de este libro del Apocalipsis. Y lo voy a dividir en tres grandes bloques. El primer bloque va del 1 al 3, el segundo bloque va del 4 al 8 y el tercer bloque va del 9 al 20. Tres grandes divisiones vamos a tener de este capítulo 1. Por cierto, yo les dije en la vez pasada que la Biblia no fue escrita ni en capítulos ni en versículos como lo tenemos hoy por hoy. Esta es obra de estudiosos que lo hicieron en el siglo más o menos XVI y unos en el siglo XII, mucho antes, y que hoy nosotros tenemos la Biblia dividida en capítulos y versículos. Originalmente fue escrito en un solo corrido, de principio a fin, en esos rollos que nosotros muy bien hemos visto, ¿no? Y posteriormente las casas editoriales la han dividido en párrafos. Por eso dije que el capítulo 1 tiene 3 párrafos
que obedecen en buena medida a lo que los editores hicieron de este primer capítulo. Bueno, vamos a ver el prólogo, que es el primer párrafo del 1 al 3, y allí nos dice que es la revelación de Jesucristo. Debo decir que algunas versiones de la Biblia dice el Apocalipsis de San Juan o la revelación de San Juan. Pero realmente lo correcto es decir el Apocalipsis de Jesucristo o la revelación de Jesucristo. Y una cosa importante, que esta revelación se la dio Dios el Padre a Jesucristo, lo cual quiere decir que Jesucristo no estaba al corriente de estas cosas. Para nosotros es difícil, ¿verdad?, aceptar esto, porque resulta que Jesucristo es Dios y como tal Él tiene todo el conocimiento. Sin embargo, aquí vemos que esta es una revelación que Dios el Padre le dio al Señor Jesucristo con un propósito. Dice, para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Es una revelación que Dios el Padre le da a Jesucristo para mostrar a sus siervos. Veremos un poco más adelante quiénes son sus siervos, pero pudiéramos decir que sus siervos en primer lugar es Juan, porque así lo va a presentar, siervo de Jesucristo. Pero también pudieran ser los ángeles de las iglesias, que también vamos a tratar de identificar quiénes son los ángeles de la iglesia. De modo que esta revelación es para mostrar a los siervos del Señor las cosas que sin demora tienen que suceder. La versión Reina Valera dice que pronto han de suceder. Y este pronto no quiere decir que falta poco, sino el sentido de la palabra pronto es que cuando suceda va a suceder de repente, va a suceder de golpe, como dice la gente. Esas cosas van a suceder de repente, van a suceder en un instante, en un momento van a suceder estas cosas. Bueno, resulta que Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Me llama mucho la atención porque aquí habla Dios el Padre, se la da a Jesucristo. Jesucristo usa su ángel para darla a conocer a su siervo Juan o a sus siervos en plural. Entonces esta es como la cadena de mando, por así decir. Dios el Padre, Jesucristo que manda a su ángel para mostrársela a Juan y Juan la escribe. ¿Ok? Bueno, dice aquí entonces que Juan da fe de la verdad y él va a escribir todo lo que vio. Esta es una visión que tuvo Juan. El autor de este libro entonces es Juan el apóstol. La historia nos dice que fue el único que murió de muerte natural, pues todos los apóstoles murieron trágicamente. Y Juan está, como vamos a ver un poquito más adelante, desterrado en la isla de Patmos, y él tuvo una visión. Entonces, esto es lo que nos dice aquí en la palabra del Señor. Y hay en el versículo 3 una dicha, una bienaventuranza para el que lee y para los que escuchan el mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Este es el único libro que tiene de manera expresa que hay una bendición o una bienaventuranza para aquellos que leen este libro. Por supuesto, hay una bienaventuranza para leer el que lee toda la Biblia, no hay duda, pero de manera expresa este libro lo tiene, que quien lee ese libro y quien escucha las palabras y quien pone en práctica esta profecía va a recibir de parte del Señor una bienaventuranza. Hay 7 bienaventuranzas en este libro que iremos desglosando poco a poco. Y es interesante el número 7, que aparece tantas veces en este libro y que en la clase pasada yo le hice mención al respecto. Ahora, me llama la atención porque aquí dice el que lee en singular y luego dice los que escuchan y los que obedecen está en plural. Bueno, se cree que la iglesia de aquel entonces tomó
una práctica de la sinagoga donde había un lector oficial para leer la ley o la Torah cuando correspondían los días sábados. De modo que en la iglesia de Cristo, al principio, al parecer, había una persona que tenía la voz oficial para leer las Sagradas Escrituras. Y lo interesante, por otra parte, es saber que poca gente sabía leer en ese entonces. Así que había una persona que leía y por lo general el que leía exponía también la palabra, enseñaba la palabra. Por eso lo pone aquí en singular, el que lee. Esto, por supuesto, nos atañe a nosotros ahora. Usted es bienaventurado, yo soy bienaventurado cuando leemos este libro, ¿ok? Cuando leemos la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino escuchar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De modo que en la medida en que nosotros escuchamos la palabra del Señor, nuestra fe va creciendo, se va desarrollando nuestra confianza en el Señor. Y aquí dice el que pone por obra, el que la pone por práctica. ¿De qué manera vamos a poner por práctica esta palabra? Bueno, ya iremos desglosando qué cosas nos atañen a nosotros que debemos ponerlo por obra. Y dice, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. De modo que cada día que pasa, la venida de Cristo y los hechos que aquí se presentan, como son los juicios y los castigos de Dios a la humanidad, se van acercando poco a poco. Esto es el prólogo. Entonces, el prólogo básicamente lo que tiene es el anuncio que la revelación que Juan va a escribir la recibió del Padre y que Juan se la transmite Jesucristo, se la transmite a Juan para que Juan nos las dé a conocer a nosotros. Luego viene del versículo 4 al versículo 8, en la segunda parte de este párrafo o de este capítulo 1, que tiene que ver básicamente con una doxología y con una salutación. Vamos a empezar por la salutación. Dice, yo Juan escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. El autor entonces de este libro es Juan el apóstol. Él era el menor de los apóstoles y hay un relato muy interesante cuando el Señor Jesucristo de alguna manera reprende a Pedro, porque Pedro como que le estaba preguntando, bueno, ¿y qué de Juan? Bueno, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Entonces algunos interpretan que Juan definitivamente era el hombre que iba a recibir esta revelación del Señor. Y vamos a ver un poquito más adelante dónde estaba Juan a partir del versículo 9. Entonces Juan es el que escribe a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Debemos aclarar acá o decir que cuando se habla de la provincia de Asia, no es el continente asiático que nosotros conocemos hoy por hoy, que tiene 48 naciones, sino Asia era conocido lo que hoy es llamado Turquía, que era el Asia Menor, así se le llamaba. Y por cierto, esa provincia llamada Asia tenía 7 distritos, y que en cada uno de esos distritos está una de esas iglesias, que ya vamos a estudiar en el capítulo 2, que corresponden esas 7 iglesias. Pero señalo pues aquí que Juan es el que escribe, y escribe a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Luego da el acostumbrado saludo. Dice, paz, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Entonces aquí se usan básicamente 2 saludos. El saludo viene del término griego que se traduce aquí gracia, que era generalmente
el saludo que usaban los griegos para relacionarse con ellos, entre ellos, y que en la Biblia se traduce saludos. Y paz es el correspondiente del shalom. Por supuesto, este libro está escrito en griego y usa es eirene, no shalom. Entonces usa tanto el saludo de los griegos como el saludo de los hebreos, paz y gracia. Y estas cosas provienen de el que era, el que es y el que ha de venir, que es el Padre, de los 7 espíritus que tiene que ver con el Espíritu Santo y de Jesucristo. De modo que aquí está lo que hemos llamado la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de Jesucristo hay aquí unas credenciales pero muy importantes. Noten, hay varias cosas. Dice que es el testigo fiel, el término mártir, el que da testimonio. Entonces, Jesucristo da testimonio de la verdad, como lo hace Juan también, por supuesto. Él es un testigo fiel, es un testigo veraz, un testigo verdadero de las cosas que le está transmitiendo a Juan, de las cosas que recibió a su vez del Padre. Luego habla del primogénito de la resurrección, el primero en el orden de la resurrección. Por supuesto, antes de la resurrección de Cristo hubo otras personas que resucitaron. El ejemplo quizás más elocuente de esto es Lázaro, lo que registra en el capítulo 11 del libro de San Juan, pero Lázaro volvió a morir. Cuando habla aquí del primogénito de la resurrección, es el primero de esa serie de las personas que van a resucitar y que nunca más van a morir. Entonces él es el primogénito de la resurrección, el que va adelante, por así decir. Luego habla del soberano de los reyes de la tierra, el rey de reyes, como también se le presenta, el principal. Argón es el término que aquí se usa y que se traduce soberano, es el principal, el que va a la cabeza, el número 1 de los reyes de la tierra. Y luego hay una doxología. Una doxología dice al que nos ama. Por cierto, la versión Reina Valera lo traduce el que nos amó en el pasado. Pero esto es lo correcto, el que nos ama en el presente y nos seguirá amando, ¿ok? El que nos ama. Y luego dice, y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Está hablando de la muerte del Señor Jesucristo, que derramó su sangre. Y esto sí es un pasado. Nos ha librado. Y nos ha librado de una vez y para siempre. ¿De qué nos libró? De las consecuencias de nuestro pecado. ¿Y cuál es la consecuencia de nuestro pecado? La muerte eterna, la separación definitivamente del hombre de Dios. Y Cristo nos libró de esa condenación eterna. Y Cristo, lo tercero de esta doxología, dice que nos ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Cristo aquí no solamente nos ama, no solamente nos libró de nuestros pecados, sino que también ha hecho de nosotros un reino. Y reinaremos con Cristo. De modo que esta es parte de la doxología de este libro y hay una alabanza. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice, miren que vienen las nubes y todos los verán con sus propios ojos, e incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Bueno, esto nos habla de la segunda venida de Cristo. Y tenemos que hacer una diferencia porque la segunda venida de Cristo tiene 2 etapas. La primera etapa es cuando viene a buscar a su iglesia y no va a pisar esta tierra. Dice que lo recibiremos a él en las nubes. Tanto los muertos en Cristo que resuciten, dice primera a los Tesalonicenses, el capítulo 4, desde el versículo 16 en adelante,
Y los que estemos vivos, dice Pablo, seremos arrebatados para recibir al Señor y estaremos siempre con el Señor en el aire. Entonces, esta es la primera parte. Pero en esta segunda parte, en esta parte dice que todos los verán con sus propios ojos. Esto se habla de la segunda venida de Cristo visible, cuando Él venga a reinar, a poner sus pies en el monte Sión. Y dice que los que lo traspasaron. Es interesante que tiene que ver con los soldados, que ellos lo verán. Y esto nos llama la atención porque estos soldados murieron hace muchos años, hace siglos, mas sin embargo ellos están, diríamos, en un lugar donde ellos van a esperar el regreso de Cristo, pero ya lo verán, pero no para salvación. Ellos lo verán y se van a lamentar de lo que lamentablemente ellos hicieron. Dice, y harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Y finaliza esta parte diciendo, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nos preguntamos, ¿quién está hablando aquí? ¿Es Jesucristo? Bueno, más adelante nosotros vamos a ver que estas palabras son de Jesucristo y concuerda con el que es, el que era y el que ha de venir. De modo que aquí tenemos una introducción muy básica, pero muy elocuente de la persona del Señor Jesucristo. Ahora nos corresponde considerar el tercer párrafo de este capítulo 1, que va desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Aquí vamos a encontrar algunas cosas interesantes. Una es que se ratifica, o mejor dicho, Juan ratifica su nombre en el versículo 9 y se presenta como un hermano de ustedes. Y esta es una sencillez que vemos en Juan, ¿no? Pero no solamente un hermano de ustedes, sino es un compañero en tres cosas, como él lo presenta aquí: en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Ya sabemos que Juan está preso, está cautivo, está desterrado en la isla de Patmos, que era una isla desértica, era una isla o es una isla volcánica y era una cárcel. La usaban el Imperio Romano para desterrar a las personas que les eran un estorbo a ellos. Recordemos que era Domiciano, el emperador romano de ese entonces, que había acometido una gran persecución contra el pueblo del Señor. Y usa Juan aquí la palabra tlisis, que es sufrimiento, padecimiento por el nombre de Cristo. Pero también es un compañero en el reino y se refiere, por supuesto, al reino de Dios, y también es un compañero en la perseverancia, en la constancia en Cristo el Señor. Dice que estaba pues en la isla de Patmos. Es una isla bastante pequeña que queda en el mar Egeo, y como ya dije, era una isla que usó el Imperio Romano como una cárcel, una isla desértica, y allí fue enviado Juan. Dice aquí que está allí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Es decir, él fue perseguido por el Evangelio de Cristo y él está allí por causa de la palabra del Señor. Dice que está en el día del Señor, vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Bueno, no hay consenso alguno en cuanto al día del Señor. Algunos consideran que se refiere al día sábado, otros dicen que es el día domingo.
Yo creo que ambas interpretaciones nos parecen muy simples. Creo que Juan busca comunicar con esto a sus lectores la realidad escatológica del futuro día del Señor en la consumación de su pacto y la restauración de todas las cosas. Así que yo considero que no está haciendo mención a un día especial, o bien el día domingo o el día sábado, como algunos otros interpretan, sino más bien Juan lo que está tratando es de comunicar la realidad escatológica del futuro día del Señor. Él está viendo en esa visión lo que va a acontecer en el día del Señor. Ok, dice que estaba en el Espíritu. Y como he leído en esta versión, la nueva versión internacional, que yo creo que aclara este sentido, vino sobre mí el Espíritu. No es que Juan estaba en el Espíritu en contraposición a la carne, sino que vino sobre él el Espíritu del Señor. Esta es una expresión muy usada por los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si ustedes buscan en Ezequiel capítulo 11, los versículos 5 y 7, Ezequiel dice, vino a mí el Espíritu del Señor. Entonces yo creo que esta versión, la nueva versión internacional, creo que traduce el sentido más exacto. No es que estaba en el Espíritu a manera de un éxtasis, sino más bien vino el Espíritu sobre él con una palabra profética como en el Antiguo Testamento. Y Juan entonces recibe la orden de escribir esto en un libro. Dice, escribe en un libro. Debo aclarar que los libros de aquel entonces no son libros como los que tenemos hoy por hoy, sino eran literalmente rollos, como ya ustedes seguramente saben. En este caso, creo que era un pergamino, era de piel de cordero, que lo trataban muy bien. Era un proceso bastante delicado, si se quiere, acucioso, donde escribían. Entonces, está hablando aquí escribe en un libro. En otras versiones dice en un rollo. En griego es biblión. Biblión es libro. Entonces, posteriormente, no sé exactamente, no recuerdo exactamente cuando empezaron a escribirse en códice. El códice es donde fueron uniendo papeles o pergaminos como lo que tenemos hoy día, como en los libros, ¿ok? Pero este es un rollo. Entonces escribe, le da la orden el Señor de escribir esto en un libro, lo que ves. Aquí está la visión, lo que ves. De modo que Juan, vamos a ver varias veces, él vio, él escuchó. Aquí dice que escuchó una voz, vamos a ver un poquito más adelante, pero en este caso, lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. En la próxima clase, cuando tratemos el capítulo 2, vamos a tratar juntos capítulo 2 y capítulo 3, veremos entonces estas iglesias. Pero aquí están descritas, ¿ok? Bueno, dice Juan que en eso él volvió para ver quién era la voz que le hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Estos 7 candelabros de oro son las iglesias. Incluso esto aparece en el versículo 20. Si ustedes pueden ir conmigo, en el versículo 20 dice, esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces aquí tenemos los 7 candelabros que son las 7 iglesias. 7 candelabros que son las 7 iglesias. Entonces Juan vio los 7 candelabros de oro, que son las 7 iglesias, repito, y en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Aquí hay una descripción que no vamos a entrar en muchos detalles, pero es interesante porque dice que vio a alguien semejante al Hijo del Hombre. Yo estaba preguntándome
si Juan había tenido alguna experiencia de esa naturaleza, ¿no? Anteriormente, porque él dice, yo vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, porque el Cristo que él había visto cuando caminó con él en aquellas tierras, no es la descripción de este Cristo que aparece aquí, ¿ok? Este es el Cristo luego de la resurrección, ya estando en el cielo, es lo que ve Juan, y él lo identifica como el Hijo del Hombre, como dice aquí, ¿no? Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Esto era una parte de la vestimenta que usaban los sumos sacerdotes de aquel entonces. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Lo que Juan ve es el Cristo glorificado, el Cristo que ya estaba en el cielo con un cuerpo transformado, y la descripción que hace Juan es interesante, y es bueno ver que Juan lo describe, ¿no? Habla de sus pies, de su pecho, de su cabellera, de su voz, de su boca, de su rostro, etc. Juan lo interpreta a la usanza de los sacerdotes de aquel entonces. Es la figura que él tiene en mente, que es lo que nos transmite. Y lo hace con las mejores palabras que él tenía. Nos toca a nosotros retrotraernos a ese entonces para ver toda esta vestimenta, esta descripción que en pocas palabras nos habla de la grandeza, de la autoridad, del dominio, de la belleza del Cristo de la gloria. Esto es lo que él describe en este párrafo. Y por otra parte dice que al verlo caía a sus pies como muerto. En el Antiguo Testamento hubo algunos personajes que también tuvieron una experiencia de ver, diríamos, al Señor, y su reacción fue de asombro o de temor. En el caso del profeta Isaías, en el capítulo 6, cuando dice que vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y hay una descripción allí muy, muy interesante. Y Juan, o el profeta Isaías, dice que gritó: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre pecador y habitando en medio de pueblos de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y también Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo que le mostrara, y Dios le dice a Moisés: no me verá hombre alguno y vivirá, pero te voy a permitir que veas mis espaldas. Por supuesto, estas son teofanías, es decir, apariciones de Dios de forma humana, pero Dios es espíritu. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero son apariciones que Dios hace, ¿no? Y aquí Moisés dice que vio las espaldas de Dios, y el Señor le dice: te voy a esconder en esta roca y voy a poner mi mano para que no veas. De modo que pasó la gloria de Dios y Moisés pudo apenas ver la espalda de Dios, que es una manera de ilustrar algo que él vio, ¿no? Entonces, la reacción de Juan es que cayó a sus pies como muerto. Cayó a sus pies como muerto. A veces yo pienso, cuando nosotros oramos: Señor, yo quiero ver tu rostro. Y gente que desea ver el rostro del Señor. Bueno, tenemos que tener muy en cuenta que el Señor le dice en su palabra: no me verá hombre y vivirá. No me verá hombre
y vivirá. De modo que esta descripción es muy interesante. Dice que puso su mano sobre mí y me dijo, no tengas miedo, y se identifica. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Aquí el Señor se le presenta a Juan, ese Cristo glorioso que él había visto, y dice, no tengas miedo. Y esta es una de las cosas que el Señor siempre nos dice en su palabra, no tengan miedo. Cuando los apóstoles vieron a Cristo caminando sobre las aguas, ustedes recuerdan, ¿no? Muchos pensaron que era un fantasma, estaban temerosísimos, y el Señor les dice, no tengan miedo, ¿ok? No tengan miedo. Y a Juan le dice, no tengas miedo, dice que lo levantó, por así decir, y le dice, yo soy el primero y el último. Yo soy el principio de todo. Yo soy el fin de todo. Yo le doy principio a todo, ¿ok? Yo estoy desde el principio y yo estoy desde el final, si es el caso. En otras palabras, yo soy el eterno. Yo soy el eterno, desde el principio hasta el último. Yo estuve vivo, morí, pero ahora tengo vida. ¿Ok? El que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo. Y ciertamente aquí nos habla de su muerte en la cruz del Calvario. Y él se identifica, bueno, soy yo morí, pero me levanté de entre los muertos por la gloria del Padre y ahora vivo por los siglos de los siglos. Y luego añade algo más, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Tener las llaves de algo es tener autoridad, es tener dominio, eso es lo que quiere decir aquí. Las llaves de la muerte. Aquí muertes es tánatos, es la muerte personificada. Yo tengo control sobre la muerte. Yo tengo el dominio sobre la muerte, lo que está diciendo el Señor. Yo tengo autoridad sobre la muerte. Yo la vencí. Cuando me levanté de entre los muertos, yo vencí la muerte. Pero también tengo autoridad sobre el infierno. Aquí la palabra es Hades, el lugar donde están los muertos sin Cristo. Y el Señor dice en los evangelios que el infierno fue hecho para Satanás y los demonios. Yo tengo autoridad sobre la muerte y yo tengo autoridad sobre el infierno. Así se presenta el Señor. Y qué glorioso es tener este Cristo, ¿verdad? Este Cristo a quien Juan nos presenta allí con un traje celestial, un traje extraordinario, asombroso, y es el mismo que estuvo en las tierras de Galilea, pero que ahora su cuerpo ha sido transformado y vive eternamente y para siempre. Y le recalca a Juan en el versículo 19, escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Aquí yo veo un bosquejo muy simple o muy sucinto del libro del Génesis, porque lo que has visto tiene que ver con el capítulo 1, lo que él vio acerca de Cristo. Escribe lo que has visto en el pasado, que está en el capítulo 1. Lo que sucede ahora, en este presente momento, que tiene que ver con los capítulos 2 y 3 que vamos a ver en la próxima clase, y lo que sucederá después, en el futuro, que tiene que ver con el capítulo 4 en adelante. Así que este versículo 19 tiene un bosquejo del libro. Lo que has visto tiene que ver con el capítulo 1. Lo que sucede ahora, en el presente, son los capítulos 2 y 3 que vamos a considerar, repito, la próxima semana. Y lo que sucederá después habla del futuro, que tiene que ver con el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Y le
Y termina con el versículo 20 diciendo: esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Lo interesante que dice aquí Cristo: lo que has visto que tengo en la mano. ¿Qué tenía en la mano? Las 7 iglesias, o la iglesia, las tiene en la mano. Y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Ya iremos a considerar, por supuesto, los capítulos 2 y 3, donde están las 7 iglesias, que vamos a hacer un recuento, o vamos a entremezclarnos, a entrepasar en todas estas 7 iglesias para sacar las características de la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Bueno, fíjense entonces que este libro que yo les mencioné en la clase, en la primera clase, que Apocalipsis significa revelación, quitar el velo, dar a conocer, mostrar. Y esto tiene que ver con las cosas que van a suceder en el futuro, la escatología, que son los eventos del futuro. Nosotros creemos que del capítulo 1 al capítulo 4 es el tiempo en que nosotros estamos ahora viviendo, que comenzó con la llegada del Espíritu Santo, la fundación de la iglesia, el ministerio de los apóstoles, lo que Juan está escribiendo y está viendo, y a partir del capítulo 4, las cosas que sucederán después. ¿Después de qué? Después que la iglesia sea sacada y levantada de la tierra. Bueno, esto es parte de la introducción de este libro del Apocalipsis. En la próxima clase, entonces ya entraremos al capítulo 2 y 3. Yo espero que ustedes hayan tomado nota de algunas cosas que les haya parecido interesante, y como les prometí, esto va a estar colocado lo voy a poner en PDF, de modo que todo este material que he estado compartiendo con ustedes, son ya unas cuantas páginas, ustedes las pueden bajar y tener así toda esta información. Bueno, mis hermanos, será hasta una próxima entrega. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por la bendición de poder compartir este tiempo con ustedes. Soy el pastor Ender Sangronis y Dios les bendiga de una manera muy, pero muy especial.